Bienvenidos a este nuevo día, este es su tiempo de refrigerio, así dice el Señor, donde la garantía de este tiempo es que siempre habrá una palabra de bendición para tu espíritu, para tu alma y para tu cuerpo. Segunda de Corintios 3, 17 y 18, porque ahora el Espíritu es el Señor. Pero recuérdate que no es cualquier espíritu, es el Espíritu de justicia, el Espíritu de verdad, el Espíritu de gracia, el Espíritu de aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, el consolador, el ayudador, el maestro, el amigo, el que con la palabra y la gloria nos está transformando, volviéndonos a la imagen de nuestro Creador y forjando la naturaleza, la imagen de nuestro Señor Jesucristo, el primogénito, el unigénito del Padre. Para mí, como siempre, es un privilegio, es un gozo, es una alegría estar juntamente contigo en el aula, en la escuela del Espíritu Santo, donde Él nos está auxiliando, nos está quitando, nos está poniendo, nos está ajustando, está haciendo su obra con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Espero que ya estés teniendo un día extraordinariamente bendecido por la fidelidad de Dios, porque su palabra se cumple aunque tú lo veas o no lo veas. Nuevas son sus misericordias cada mañana. A ti y a mí solamente nos corresponde hacer lo que dice el Salmo 100 y el Salmo 138. Salmo 100 dice: entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Por qué? Por el nuevo trabajo, por el nuevo carro, por la cuenta llena de millones o de miles de dólares, por la casa, por la perfecta familia, por los perfectos hijos. No, entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es fiel y porque para siempre su misericordia. Y el Salmo 138 dice que Dios por sobre todas las cosas honra su palabra, y en su palabra hay promesas para tu vida, promesas para tu casa, promesas para tu descendencia. Y no solamente eso, hay propósitos, y las promesas y los propósitos y los planes, dice el Salmo 138, Dios proveerá todas las cosas que sean necesarias para que todo eso se lleve a cabo. Y termina diciendo: no abandones tu obra, no abandonarás tu obra, tú avivarás tu obra, tú y yo, hermano y hermana, amigo y amiga, que te vas a decidir un día a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Estás en buenísimas manos. Porque tu Padre, tu Creador, el Dios, el Señor, el Rey que nosotros ahora tenemos, Él tiene toda la buena provisión para tu vida y para mi vida. Y cuando digo para tu vida y para mi vida, no quiere decir cosas naturales, quiere decir para tu alma, para tu espíritu. Y por consecuencia, la provisión de Dios en tu alma y en tu espíritu se verá reflejado en el cuerpo. Proverbios dice que un corazón contento hermosea el rostro. ¿Por qué? Porque el corazón que está siendo forjado, labrado, transformado, cambiado por el Espíritu con la palabra, lo verán reflejado en gozo, en alegría. En tu rostro se verá
que no dependes nada de lo que tú ves, ni de las circunstancias que te rodean, sino estás cimentado, estás parado, estás confiado, estás reposado, estás sustentándote, está alimentándote la provisión de Dios. ¿Esa no es una suficiente razón para estar contento? De que el Dios que te llamó, el Dios que te escogió, el Dios que desde antes de la fundación del mundo, el Dios así como le dijo a Jeremías, desde antes de que tú nacieras, te predestiné, te ordené con un propósito específico. Y le da las características a Jeremías del trabajo que iba a desarrollar para Dios, para el Señor, para su rey, para aquel que lo había escogido y llamado. Y cuando Jeremías se miraba desalentado, desanimado, venía como que el Espíritu venía y le recordaba: te he hecho una ciudad fuerte, te he rodeado, te he puesto frente de pedernal, nadie te podrá hacer frente. Habla mis palabras, proclama mi palabra, declara lo que yo te he hablado. Esta es una introducción, hermano y hermana, para que puedas darte cuenta de la fidelidad, de la bondad de Dios, de aquel que te llamó. Y es una extraordinaria razón para cada día determinar en tu corazón agradarle y hacer su voluntad, obedecerle, creerle. Confiar en sus promesas, confiar en su palabra, porque el Salmo 138 dice: Dios por sobre todas las cosas honra su palabra. Y Él es la palabra. Y Él se comprometió consigo mismo. Y Él proveerá todas las cosas que sean necesarias para que sus planes, sus propósitos, sus promesas, sus palabras sobre tu vida, tu casa y tu descendencia se cumplan. Ese es el sello de garantía de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. La honra que Él mismo le pone a su palabra. Y como Él es la palabra, Él no miente ni se arrepiente. Él lo hará. Y quiero en este buen día empezar a compartir en la clase contigo. Vengo contenta, como siempre, primeramente porque cuando tú determinas leer la palabra, revisar la palabra, recordar las cosas que quizá ya sabes, pero cuando las sabías o las leíste hace mucho tiempo, no las entendías y las vuelves a repasar y las vuelves a leer, el Espíritu Santo, el ayudador, el maestro por excelencia, te abre los ojos y te ayuda a comprender las cosas extraordinarias de la palabra. Y cuando digo extraordinarias, ¿sabes qué quiere decir esa palabra en el Evangelio? Lo más extraordinario es lo más sencillo. Y te voy a decir en un momento por qué. Porque revisando la clase en Mateo 18, 19, lo que ya hemos oído, lo que ya hemos leído, y lo volví a repasar. Estoy leyendo y es como que el Espíritu Santo me abre, me ensancha el entendimiento en las cosas valiosas, en las cosas que Dios tiene por mayor estima. Y para mí fue como encontrar una perla. Y a veces oigo hombres o mujeres de Dios, letrados, teólogos, que dicen: te voy a dar una perla. Y tú piensas que es una gran revelación. Sí, es una gran revelación, pero ya va contaminada con la teología. Pero cuando el Espíritu Santo te abre el entendimiento y te deja ver lo precioso
el tesoro, lo valioso, con lo que puedes impresionar a Dios. Esa es la palabra correcta. Dios puede ser impresionado por muchas cosas. Y una de las cosas que impresionan a Dios es que tú le creas, que tú confíes en Él. Cuando se acerca aquel hombre y el Señor Jesús dice, wow, en Israel en ningún lado he encontrado tanta fe. Se impresionó porque quizá ese hombre, ese personaje, sin conocerlo como otros le conocían, sin haber probado la bondad como otros ya la habían probado, dijo, yo sé que tú puedes. Y es más, no tienes ni que ir a mi casa. Solo di tu palabra es suficiente. Tu palabra tiene el poder y la autoridad. Tu palabra traspasa, rebasa. No tiene límites, solo di tu palabra. Cuando aquella mujer sirofenisa se acerca a la mesa donde estaba el maestro y le suplica, auxilia a mi hija. Y él la trata, le dice, mujer, no me es lícito darle el pan a los perrillos, no es para ustedes. A ella no le importó la manera como él le habló, que estaba, así era la costumbre en ese tiempo, así se le llamaba. Ella dijo, no importa, yo no quiero el pan, yo solo quiero unas migajas. Y con esas migajas yo sé que el milagro ocurrirá en la vida de mi hija. Esas son las cosas que impresionan a Dios, las cosas pequeñas, las cosas sencillas. No te dejes impresionar cuando alguien te habla y te dice una gran revelación. En la mente, en el corazón de Dios. Jeremías 9 dice, con esto me impresionas, con anhelar en tu corazón, entenderme y conocerme. ¡Wow! Esa es tu gloria. Esa es tu honra, esa es tu dignidad. Querer, anhelar, conocerme y entenderme y hacer mi voluntad, obedecerme, creerme, confiar en mí, dice el Señor. Antes de entrar en el repaso de la clase de Mateo 18 y 19, Quiero leerte la palabra de bendición. Toda la palabra es la bendición, pero hemos venido hablando de cómo el Señor a sus discípulos le es necesario establecer, restaurar los sentidos espirituales, no a la manera como los fariseos, la ley, la religión los había formado y forjado, sino ahora con la nueva enseñanza que él traía, la enseñanza de autoridad, el verdadero significado, la verdadera interpretación de lo que el Padre quería que Israel entendiera. El Maestro, el Señor Jesús, cuando empieza a hablarle a las multitudes, cuando le empieza a hablar a sus discípulos, aquellos que Él atrajo al círculo íntimo para continuar con el legado, cuando Él partiera, porque su obra iba a terminar, pero ellos iban a cargar sobre sus hombros, como dice la palabra, que la iglesia de Cristo es portadora, es columna, es baluarte, sostén de la verdad. Y la verdad era las palabras que Él vino a declarar. La verdad era Él mismo. El Señor empieza, y vengo con una analogía que el Señor toda la semana ha estado con la analogía del carpintero. El carpintero, una de las herramientas que usa cuando ya está por terminar su obra, por perfeccionar su obra, es un como tipo de lija, pero esa lija no es como la lija común que nosotros conocemos que raspa, es una hojita que raspa. No, la lija, una de las lijas del carpintero, antes de llegar a esa, es una que se toma con la mano y se empieza como a quitar, a detallar
los bordes, a quitar lo que todavía sobra, lo que está disparejo, lo que todavía no le da la forma perfecta a una esquina, a una orilla. Vamos a hablar de una mesa. Cuando la mesa ya está por ser perfeccionada, pero el carpintero la examina y mira como que en una punta, en un lugar, en una pata, en un borde, todavía está como un poquito curviado, sobra. Ahí todavía hay madera, hay que quitarla para que sea la forma perfecta, plana. Y usa esta lija, y esa lija tiene un tipo de navaja que cuando el carpintero la pasa, se va perfeccionando, se va alineando. Y cuando meditaba en Mateo 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, y el Señor ha venido forjando a sus discípulos, les ha venido como el carpintero quitando, lijando, limando todas aquellas cosas que estorbaban para que Él pudiera depositar plenamente en ellos el legado de lo que Él quería que hicieran. Mateo 28, ahora pues, id y haced discípulos, enseñándoles a guardar aquellas cosas que yo a vosotros les he enseñado. El Señor estaba quitando el orgullo, la arrogancia, la soberbia, la altanería, y les estaba enseñando en teoría y también con ejemplo. Y les decía, sed mansos, sed humildes de corazón. Cuando ustedes tengan autoridad, no sean como los gentiles, no sean como los demás, sean compasivos, misericordiosos con los consiervos, con mi pueblo, con las ovejas. Él venía trabajando como un carpintero, quitando todas aquellas cosas que estorban. Y revisando Mateo 18 y 19, la clase del maestro, lo que el Señor quería, continuaba haciendo en ellos, queriendo que entendieran que primero es necesario forjar el carácter antes de ir a administrar. Porque si administramos sin el carácter o sin cualidades de Dios en nuestra vida, esas cosas nos pueden hacer daño. Antes de entrar en la clase, mira lo que dice Salmo 119, 60. Primero vamos a leer el 59. Salmo 119, 159. Mira, Señor, cuánto amo tus preceptos. Conforme a tu gran amor darme vida. Tus preceptos son la enseñanza, los mandamientos, los decretos, las ordenanzas, la instrucción de Dios. Verso 160, la suma de tus palabras es la verdad. Tus rectos juicios permanecen para siempre. A veces oigo personas que dicen que ninguna iglesia tiene toda la verdad, sino que cada uno tiene un poquito de Dios. Y meditando yo en esta palabra de Salmo 119, la suma de tus palabras es la verdad. La suma de tus palabras es la instrucción perfecta. Y cuando oigo personas que dicen, ninguna iglesia tiene toda la verdad, porque tú puedes ser adventista, bautista, metodista, evangélico, pentecostal, como todas esas cosas que el hombre ha impuesto. Yo quiero en este buen día decirte, si tú eres discípulo y tú eres hijo de Dios y tú eres creyente en el Dios verdadero, tú y yo tenemos toda la verdad.
¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando yo estoy leyendo el Salmo 119, 160, la suma de tus palabras es la verdad. El Espíritu Santo me recuerda una sola cosa. Jesucristo, nuestro Señor, dijo, yo soy la verdad. Y mis palabras son espíritu y son vida. Si tú tienes dentro de ti morando al Señor Jesús, tú tienes la verdad. Lo que estas personas declaran cuando hablan, ninguna iglesia tiene la verdad. Ninguna congregación tiene toda la verdad, tienen toda la razón, porque hay lugares, hay movimientos que se establecieron con un pensamiento, con una opinión, con una visión vana de hombres y mujeres, pero la iglesia de Cristo tiene toda la verdad. El cuerpo de Cristo tiene toda la verdad, porque Cristo Jesús es la verdad y Él es la cabeza del cuerpo. Él es el que gobierna su cuerpo. Tú y yo tenemos la verdad si nos apegamos a las sanas palabras, a la sana enseñanza, a la sana instrucción de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué tenemos que hacer con la verdad? Las palabras de Dios, que son la suma de la verdad. Mira lo que dice el Salmo 40, y lo leímos la semana pasada. Salmo 40, versículo 6, vamos a leer. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Esa es una verdad. Esa es una palabra de nuestro Señor Jesús. Él fue obediente al plan, al propósito del Padre. Y Él no hacía más de lo que tenía que hacer, ni hablaba más de lo que tenía que hablar. Eso es algo que tú y yo como discípulos lo tenemos que aprender, a ser obedientes. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. Está hablando el salmista. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Otra de las verdades que el discípulo verdadero de nuestro Señor Jesucristo tiene que tener incrustado en su carácter es hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos, de su Señor que lo compró, a quien Él le sirve, de su Rey, el súbdito que pertenece al reino que ahora es de justicia y de paz. Hacer su voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí, tu instrucción. En medio de la gran asamblea he dado a conocer tu justicia. Tú bien sabes, Señor, que no he sellado mis labios. No escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran amor y tu verdad. Nosotros como discípulos, como creyentes, como siervos del Dios verdadero, del único Dios verdadero, debemos de atesorar las palabras de Dios, porque sus palabras son espíritu, son verdad, son vida. Y ellas están reflejadas en la instrucción. Cuando el Señor Jesucristo le hablaba a los discípulos, los instruía, el verdadero conocimiento de lo que el Dios que no podemos ver quiso dar a conocer a su creación, a su pueblo. Israel le vino a dar la verdadera interpretación.
el Maestro de maestros, el Señor Jesús. Y tú y yo como sus discípulos, como sus siervos, que estamos siendo trabajados, labrados, forjados por la palabra, por la instrucción. Esa lija que el carpintero usa, quitando aquello que nos estorba, quitando aquello que nos sobra, quitando aquello que fue mal enseñado, quitando aquellos clavos mal puestos. Tú y yo tomamos la determinación, la decisión de dejar que Él haga con nuestra vida como a Él le plazca, porque Él está perfeccionando su obra. No solamente para ser conformados a su imagen, sino para servirle conforme su plan, conforme lo que Él propuso en ti, dando 30, 60 o 100 de fruto. Debemos de dejar que esta palabra, que esta enseñanza, que esta instrucción, que esta verdad trabaje primero en nuestra vida. Porque ese fue el propósito de Dios con los discípulos. Lucas capítulo 3, si no me equivoco, dice que Él escogió de entre la multitud a 12. ¿Para qué los escogió? ¿Para que sean su círculo? Como en las congregaciones se hace. El círculo de los ujieres, el círculo de las damas, el círculo de los jóvenes, el círculo de los hijos de los ancianos, el círculo de los pastores, el círculo del pobre, el círculo del anillo, del de ropa buena. No. Los escogió, dice Lucas. Lucas relata en su libro, dice, los escogió. Escogió 12 de entre la multitud, primeramente con un propósito, para que estuvieran con Él, para ser instruidos por Él, para ser trabajados por Él, para depositar en ellos el legado de lo que ellos tenían que hacer cuando Él ya no estuviera. Ellos continuaran su obra. Obras mayores que yo, vosotros haréis. Pero necesitamos dejar que el Espíritu Santo con esa lija de carpintero quite todas aquellas cosas, complejos, falta de perdón, amargura, enojo, ira. Es bien curioso que mucha gente no cree en Dios, ni confía en Dios, ni está cerca de Dios, rechazan el regalo de Dios, pero cuando les sucede una tragedia, al primero que le echan la culpa es a Dios. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué si Dios es amor permitió esto? ¿Quieres entender a Dios? ¿Queremos conocer a Dios? Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Conocer al Dios verdadero es aceptar el regalo de la misericordia, del amor de Dios manifestado en la persona de Jesús. Y conocerlo y entenderlo en algunas cosas, porque hay soberanía de Dios, cosas que acontecen que no las vamos a entender hasta que quizá estemos delante de su presencia. Entonces, el verdadero discípulo se apega a la suma de las palabras de Dios. Y la suma de las palabras de Dios es su verdad. Jesucristo es la verdad. No es una verdad, es la única verdad para la iglesia de Cristo, para el verdadero discípulo, para el verdadero siervo. ¿Y qué hace un discípulo y un siervo verdadero con la verdad? Salmo 40, proclama en la asamblea de los justos. Solamente la suma de la palabra de Dios, la verdad.
No usa otro libro. No usa la teología, no usa la filosofía, no usa los preceptos, ocurrencias propias de ellos, opiniones personales, ideas personales. Como dice Corintios, cosas vanas, ilusiones vanas. Usa la suma de la palabra, la verdad de Dios, para instruir a su pueblo, para instruir a sus ovejas. Y tú y yo estamos dentro de esos discípulos que Dios va a usar o quiere usar o está usando. ¿Qué es lo que tú hablas cuando compartes del evangelio? ¿Hablas de tu congregación? Tu congregación no existe en la Biblia. ¿Hablas de tu denominación? Tu denominación no existe en la Escritura. En la Escritura existe la iglesia de Cristo. Los miembros del cuerpo de Cristo que tienen su ADN. Y en el ADN va la imagen, la naturaleza, compasivos, clementes, misericordiosos, perdonadores, benignos, amorosos. Colosenses capítulo 3, la iglesia de Cristo, el miembro del cuerpo de Cristo. Los creyentes, los discípulos del cuerpo de Cristo. Colosenses capítulo 3 dice que nos despojamos de la vieja naturaleza. Primero ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, en las eternas, en las permanentes. Y luego nos vamos despojando de la vieja naturaleza, las vestiduras viejas, y nos vamos vistiendo con las nuevas, misericordiosos, perdonadores, compasivos, benignos, amando. Eso nos identifica, esa iglesia de Cristo, esa entidad sí existe en la Escritura. Pero tenemos que manifestarlo. ¿Cómo? Con nuestras actitudes, no solamente con nuestras palabras. Y continuando en la clase, en Mateo capítulo 18, dice, quiero darte un resumen pequeño de lo que hemos venido hablando. En así dice el Señor en este día, así dice el Señor el Espíritu en la clase, en el aula de este buen día. Él quiere forjar, Él quiere que tú y yo hagamos el resumen. A veces en la escuela nos dan lecciones, vamos a leer un libro y al final tenemos que hacer un resumen. Y del resumen viene una conclusión. El resumen es, ¿qué entendiste del libro que leíste que son 200 páginas? Tú das tu resumen. 200 páginas, quizá tú las vas a resumir en 2. Lo que quiso decir la historia y das tu resumen de 2 páginas. Y la conclusión, ¿qué es lo que aprendiste? Y quiero darte el resumen de lo que leyendo en Mateo 18. Mira el resumen de Mateo 18. Ya sabemos, ya lo hemos leído, lo hemos oído, pero a veces no lo entendemos. Y yo suplico al Espíritu que te abra los ojos del entendimiento y te darás cuenta cuando Él te abra los ojos del entendimiento. El Evangelio es sencillo. El Evangelio no es complicado, pero tú y yo tenemos que hacernos como niños. Y a veces hemos visto la característica de un niño como inocente, como que todo lo cree, todo lo que tú le dices lo cree. Pero la definición de seamos como niños, mira cómo la define el Señor Jesús. En Mateo 18. ¿Quién es el más importante en el reino de Dios, en el reino de los cielos? Aquel que se hace como un niño. Y uno dice que todo lo cree. Pero el resumen del Señor dice, ¿un niño?
tiene la característica de ser humilde. Y luego él habla también ahí en 18 de la oveja que se pierde. Cuando a ti se te pierde algo, ¿qué haces? Algo valioso, por supuesto. ¿Qué dices? Me compro otro. No le das importancia. No es de gran valor. No importa cuánto costó, sino no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque tienes dinero para comprarte otro. Pero dice aquí que cuando un pastor pierde una oveja, dice que él deja las 99, pero por supuesto las ha de dejar en un lugar seguro. Y va y busca la que se perdió. Y cuando la encuentra, se alegra, se regocija. ¿Qué pasa cuando tú pierdes algo? A veces hay expresiones de la gente que dicen, mi primo, mi tío, mi hermano, mi hermana, mi esposa se perdieron. El diablo se las llevó. ¿Y qué haces? ¿Haces algo para ir y recuperar? Y hacer algo quiere decir, en tu corazón hay una actitud de compasión. Hay una actitud de dolor. De dolor porque sabes lo que las tinieblas, sabes que la fiera de las tinieblas, los animales salvajes de las tinieblas, ¿sabes qué van a hacer con ellos? Las van a devorar, la van a destrozar. El león las va a destrozar. ¿Qué haces tú? Tú ya eres salvo, tú estás bien, tú no tienes ningún problema, pero ¿qué actitud hay en ti cuando tú sabes que algo se está perdiendo? ¿Qué actitud? ¿Qué actitud tenemos cuando sabemos que alguien está siendo devorado? Tienes la actitud de aquellos hombres y mujeres, y yo estoy segura que en el Coliseo romano, cuando se presentaba aquel acto sangriento de que los leones devoraban a aquellos que no negaban su fe, yo estoy segura que entre la multitud había hombres y mujeres que habían visto y habían probado la bondad de Dios. ¿Y qué tú y yo hacemos? Tenemos una actitud de compasión. Tenemos una actitud de violencia, de ir y arrebatar aquello, de ir a buscar aquello que se está perdiendo. Claro, no en nuestra carnalidad, sino le echamos mano a las armas de nuestra milicia. La oración, la intercesión, la súplica y el ruego al Padre. ¿Tienes el pensamiento de Dios cuando algo se pierde? Dice que la paciencia de Dios, el cumplimiento todavía no de la promesa de que Él regresaría, dice que es la paciencia de Dios, porque no quiere que nadie se pierda, quiere que todos prosigamos al arrepentimiento. No solo tu círculo, no solo tu congregación o la iglesia o la asamblea donde tú vas. Dios quiere que todos prosigamos al arrepentimiento. Esa es la actitud que tú tienes y yo tengo cuando vemos que algo se perdió o se está perdiendo. Conozco una persona hace muchos años y cuando conocí a esta persona, era una persona que se conducía de una manera correcta. Empieza a tener compañías inapropiadas y empiezo a ver el decline de esa persona. Y como el Señor me ha mostrado a esa persona en estos días, es como cuando, primero hace muchos años, hace 2 años el Señor me la mostró como
cómo está siendo, estaba en una cárcel, pero la bondad de Dios, hablando del pecado, cárceles del pecado, pero la bondad de Dios, el Señor me lo muestra como el Señor, como dice Isaías, su brazo está extendido para salvar y rescatar. Y yo podía ver como Dios dándole una y otra oportunidad de atraerlo al arrepentimiento, de volverse a los caminos, porque esa persona ha oído de Dios, conoce de Dios. Y una y otra vez Dios mostrándose a su vida, y esta persona rechazando la bondad y la misericordia de Dios. Y en estos días pasados el Señor, pidiéndole al Señor por esta persona, el Señor me lo muestra cómo está, como dice el Salmo 103, en un hoyo de desesperación. Su alma está en un hoyo de desesperación. Está en el lodo cenagoso. Pero en el lodo cenagoso donde ya está patinando, y solo la misericordia de Dios lo puede rescatar de esa condición. Y a veces uno le pregunta al Señor, ¿qué puedo yo hacer por esa persona? Porque ya no le puedes hablar, porque su conciencia ya fue más entorpecida, entenebrecida. El pecado ya tiene a la gente más entorpecida, más trastornada, más confundida. Lo único que puede rescatar a una persona de esa condición es la oración y la súplica de que el Señor tenga misericordia, se manifieste. Pero el que ora o el que intercede, el que clama, tiene que tener esa característica del Padre: compasión por lo que se ha perdido, por lo que se está perdiendo. Misericordia, una actitud de misericordia, porque somos muy dados a juzgar o a calificar. Esta persona está así, eso le pasa por haber sido necio, por haber pecado. No, Dios ha tenido misericordia de ti y de mí una y otra vez. Dios ha sido propicio contigo y conmigo una y otra vez, y de la manera como Dios ha sido contigo y conmigo, nosotros tenemos que ser. Ese es el carácter, eso es lo que el carpintero está forjando, formando. Eso es lo que el Señor Jesús quería forjar en sus discípulos: su carácter, su naturaleza. Por eso una y otra vez los instruía, les enseñaba y les daba ejemplo. Y tú y yo tenemos una ventaja que ellos no tenían. Tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Tenemos esta recopilación del escrito, está la palabra profética más segura. Tenemos toda la escritura de Dios que es útil para ti, para mí. No para que se la vayas a aplicar a alguien, para ti, para mí primeramente. Enseñándonos, instruyéndonos, redarguyéndonos. Dice segunda de Timoteo 3:16, quitando la mentira y estableciendo la verdad en tu corazón y en el mío, primeramente. Antes de ir a instruir a otros, antes de ir a quitarle la viga a otro, la paja a otro. Te están quitando la viga a ti, me la están quitando a mí. Por eso la lija del carpintero está quitando la insensibilidad, lo inmisericordioso, lo malvado, lo perverso, porque dentro de las vestiduras de la religión se encontraba corazones que eran como sepulcros blanqueados, malvados, perversos. No conocían el amor de Dios. Se les había olvidado que se les había perdonado una deuda de 60 millones de plata y no podían perdonar 100 monedas de plata. En el
en Mateo 18 está la historia, dice, de un rey que manda a llamar a sus empleados para saber cómo van los negocios y cuánto es la deuda que tú tienes conmigo. Cuando entendemos el carácter de nuestro Dios y Padre Celestial, que es compasivo, nosotros aprendemos a perdonar como Él nos ha perdonado. Dice ahí en Mateo 18 que había un empleado que le debía a su rey, que lo manda a llamar para hacer cuentas, 60 millones de monedas de plata, traducción lenguaje actual. Dice, había uno que le debía 60 millones de monedas de plata y no le podía pagar. Entonces dice la escritura que él le dice al rey, a su señor, que tuviera compasión, que le diera tiempo, que él iba a reunir y le iba a pagar. Y el señor, el rey, le dice, vendan a su esposa y a sus hijos y todo lo que tiene, y se le perdonará la deuda. Y yo meditaba, decía yo, ¿cuánto valdría la esposa? ¿Cuánto valdría un hijo? ¿Cuánto valdría las posesiones que él tenía? De manera que 60 millones de plata, el vender a la esposa, a los hijos y la posesión de él, iba a pagar la deuda. Yo decía, wow. En mi mente 60 millones es muchísimo dinero. Pero el rey dijo, con esto me pagas. Y él dijo, no, permíteme, dame tiempo, yo te voy a pagar. Y porque él se humilló delante del rey, el rey dice, tuvo compasión. Pero él pensaba que se iba a burlar del rey. Porque hay gente que se humilla delante de Dios, olvidando que Dios es el que conoce los corazones y las intenciones del corazón. El rey no fue burlado. Él pensó que iba a burlar al rey. Y dice que el rey tuvo compasión cuando él se humilló y le dijo, dame tiempo. Dice que el rey tuvo compasión. Y sin vender a la esposa, sin vender a los hijos y sin vender lo que él tenía, dice que le perdonó la deuda solo porque se humilló. Y le dijo, ten compasión de mí. Dice que al salir encuentra un compañero. Lo puedes leer en Mateo 18. Dice, el compañero le debía a este que le habían perdonado 60 millones de plata, de monedas de plata. Dice que se encuentra un compañero al salir de la audiencia con el rey que le debía 100 monedas de plata. ¿Qué son 100 monedas de plata comparado a 60 millones de monedas de plata? Son nada. Pero dice que este hombre no tuvo compasión de su compañero y agarrándolo del cuello, dice que le empieza a decir, págame lo que me debes. Unos vieron por ahí y fueron y le contaron al rey. El rey lo vuelve a mandar llamar y le dice, yo te perdoné 60 millones, la deuda que tenías conmigo, y tú no pudiste perdonar 100 monedas. La intención del corazón, Dios la conoce. Nadie puede engañar a Dios o burlarse, porque tarde o temprano se manifestará en una acción o en palabras. Limpiemos nuestro corazón. Dios, el Señor Jesús, el Maestro de maestros, lo que quería en sus discípulos, como el carpintero, quitar todas aquellas cosas. Para él era más importante que manifestaran el carácter, la naturaleza del Dios
y Padre celestial que administrar. Porque si administraban sin ser forjados, iban a terminar como los fariseos. Y Dios en este tiempo no ha cambiado. Tú y yo somos columna y baluarte de la verdad de Dios. Quiere decir que tú y yo tenemos una responsabilidad como siervos, como discípulos, como creyentes, y no la podemos evadir. Si tú la evades y haces como tú quieres y como tú piensas, déjame darte la mala noticia que no eres un verdadero discípulo, ni eres un verdadero siervo. Porque el verdadero discípulo y el verdadero siervo se apega a las enseñanzas, a las palabras, a la instrucción de su maestro. No puedes añadirle de tu pensamiento ni de tu opinión. Tu testimonio, el proceso, la obra de Dios en tu vida es una cosa muy aparte que la asignación y el plan de Dios. Tu testimonio y el proceso de Dios en tu vida es simple y sencillamente una más de las verdades de que esta palabra liberta, de que Dios es bueno, de que Dios es fiel, de que Dios sana, de que Dios es clemente, de que Dios es bondadoso con su creación. El Señor Jesús sanó a 10 leprosos. La lepra en aquel tiempo era una enfermedad que conducía directamente a la muerte. Pero solamente uno vino a agradecerle y a decirle: ¿en qué te puedo servir? Quiero seguirte. Dime qué hago y lo voy a hacer. Y el Señor le dice: ve y testifica, ve y habla de mí, ve y di que encontraste al Salvador, que encontraste al Redentor, que encontraste a aquel que primeramente puede perdonar tus pecados. Y después puede sanarte, puede proveerte, porque ¿qué es más fácil? Decía el Señor, que le diga a esta enfermedad o que le diga a este paralítico: levántate, toma tu camilla y anda, o tus pecados te son perdonados. El mayor milagro de Dios en la vida del humano es que tu deuda y la mía, que tus pecados y mis pecados ya han sido perdonados. Los discípulos, los creyentes y los siervos verdaderos debemos de tener eso en cuenta y no ser como este siervo malvado que se le olvidó lo que habían hecho por él. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo, con la lija de carpintero, quite la altanería, la soberbia, el orgullo, la arrogancia, y forje en nosotros el carácter del Maestro, el carácter de nuestro Señor, el carácter de nuestro Padre, mansos, humildes, sencillos de corazón. Te voy a dejar con Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Y la tarea es que tú lo vayas a leer. Espero hayas sido grandemente bendecido igual que yo, y te veo la próxima. Te dejo con el Salmo 27. Ciertamente, dice el Señor, hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Bendiciones.